Amén. El título general de todo este avivamiento es factores vitales para el recobro de la vida de iglesia. O sea que son varios. Y hoy, el día 3 tenemos este factor de que la iglesia está en el Dios triuno. O sea que vamos a ver un factor de la iglesia que está en el Dios triuno. Y aquí el hermano nos toca la iglesia, nos toca el terreno, nos toca el cuerpo, toca la cabeza, toca digamos que no seamos sectas al ser sectarios o ser solamente tener una focalizado, aunque la administración es local, toda digamos, el sentir, el espíritu de vida es universal, que tenga con todas las comunión, con todas las iglesias locales. Entonces, este es como un resumen de lo que yo entendí que trata todo el día 3. Por otro lado, él habla aquí y que la iglesia esté en el Dios triuno. El Dios triuno ha llegado a la iglesia. O sea que cuando mencionamos al Señor Jesucristo, definitivamente es el Dios triuno que está mencionando. Porque el Hijo siempre tuvo comunión con el Padre, total. Pero cuando él murió y resucitó, dijo que quería así bajar un consolador. No van a estar solos, sino que un consolador. Entonces, ¿qué nos dejó? El Espíritu. ¿Y quién es el Espíritu? Cristo. ¿Y quién es Cristo? Dios. O sea que es el Dios triuno que vive en nosotros. Entonces, cuando dice que a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios, el Padre y en el Señor Jesucristo. Eso le dice a las iglesias tesalónicas. En primera Tesalonicenses 1:1 dice, tenemos la revelación del extraordinario hecho que la iglesia está en el único Dios y que este Dios es nuestro Padre y el Señor Jesucristo. O sea, ¿por qué la iglesia que está en un único Dios? Porque es nuestro Padre y el Señor Jesucristo. O sea que esa es nuestra base en esto. La iglesia no solo es de Dios y de Cristo, la iglesia también está en Dios y en Cristo. Menciona aquí dos cosas, es de y es en. Yo me recuerdo que alguna oportunidad dijeron que cuando en hebreo se habla de en, es muy profundo, no es tan superficial como lo vemos nosotros, sino que es muy profundo. Este en es totalmente uno, inmerso, totalmente uno, entrelazado. O sea que es un en total. Entonces, por eso que es de Cristo y en Cristo. Entonces es de Dios y en Dios. De Cristo y en Cristo. Esta es la iglesia. Entonces dice que es muy importante que veamos que la iglesia en nuestra localidad es de Dios y es de Dios. Es de Cristo y es de Cristo. Porque esta iglesia está compuesta de seres humanos, pero nosotros también estamos en el Dios triuno. Lo aceptamos y nosotros estamos en el Dios. Esa es nuestra fe. Esa es nuestra fe. Nos fuimos bautizados, renunciamos al mundo y que entramos a la esfera divina del Señor. Entonces esta iglesia es un grupo de seres humanos que dice, han nacido de Dios, del Padre con su vida y naturaleza. Definitivamente que hemos nacido de Dios al aceptar al Señor Jesucristo, nacimos porque somos sus hijos. También fuimos introducidos ¿qué? En una unión orgánica con Cristo. Somos uno con Cristo. Cristo mora y vive en nosotros. Cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz, nosotros fuimos a la cruz. Cuando el Señor resucitó, nosotros. Cuando Él se eleva, nosotros fuimos con Él. Estamos en una unión orgánica. O sea que esta iglesia de Dios debe llegar a ser nuestro Padre y nosotros debemos tener una relación con Dios. O sea que es una relación diaria, total, en la vida recobrada. Entonces, además dice que la palabra indica una relación en vida. O sea que estamos en una relación en vida. ¿Qué le dijo a la samaritana? Yo te daré un agua que salta para vida eterna.
Ella pensaba ella le estaba pidiendo agua material, pero él está dando el agua espiritual. Y el agua es de vida, salta para meter. Entonces, esta relación con el Padre es una relación de vida que salta para meter. Entonces, en Dios el Padre, nacimos de nuevo cuando caímos. Somos regenerados siempre, somos quitados de esa generación maligna. Y además, somos sus hijos. O sea que, la verdad que si nosotros lo miramos así bien detenidamente, somos afortunados. No cualquiera tiene esta relación, esta filiación. Entonces, por otro lado, el hecho de que la iglesia esté en Dios el Padre implica ¿qué? Que la iglesia está en el propósito, en el plan, elección y predestinación de Dios. ¿Y esto qué es? La economía de Dios. Porque eso es lo que la iglesia está en esto, el propósito de Dios. Él tiene un propósito. Él tiene un plan desde antes de la fundación. Él nos ha elegido, tiene una elección. Y además estamos predestinados para con Dios. O sea que otra gran revelación y somos afortunados nuevamente. Entonces por aquí dice que la iglesia en Dios el Padre es la iglesia en aquel que es el único iniciador y original. O sea que antes de él no sabemos, pues nosotros sabemos de cuando él creó la tierra, el universo, es el iniciador y es el origen, él origina todo, a través de él está el origen, él es el gran yo soy. Cuando le dice a Moisés, ve a Faraón y dile y que demuéstrale que yo soy el Dios y tú serás por Dios a Faraón. Y Moisés no quería ir, pero el Señor, porque le dice, si los los de mi pueblo no me escuchan, ni me creen, ¿cómo me va a escuchar Faraón? Pero yo le digo, ve y le dices esto. Entonces él es originador y es el iniciador. Gracias a Dios que tenemos este Dios único, este Dios inmenso, este Dios inconmensurable. Que el Señor nos ayude mismo a que le podamos entender, que nos dé un espíritu de sabiduría y revelación. Esto que compartía el hermano acerca de la unión orgánica me gustó mucho porque tenemos la vida del Señor. Cuando nosotros fuimos salvos, el Señor nos dio su vida. Y en el bosquejo hablaba acerca del, del cuerpo de Cristo y mencionaba ahí, solo voy a buscar aquí, permítame un segundo. Sí, y también mencionaba aquí de cómo se revela en Mateo 16-18 la Iglesia Universal como el único cuerpo, pero para su expresión el Señor tiene las iglesias locales y esta es una verdad muy alta, ¿verdad? Que no muchas personas, muchos creyentes tienen acerca de la Iglesia Universal y de la Iglesia local. Y me gusta mucho recordar esto nuevamente, ¿verdad? Que nosotros universalmente somos el cuerpo de Cristo, pero para su expresión están o existen las iglesias locales. Y me gustaba unas palabras, creo que eran de dos, creo que eran, decía, el cuerpo universal es como el padre de todas las iglesias y todas las iglesias son los hijos del Padre, que el hermano también, hermano Jorge también compartió eso, pero me gustaba esto, ¿verdad? Verlo desde este punto de que Él es nuestro Padre, ¿verdad? Y que todas las iglesias locales son sus hijos. Y qué precioso es saber que hemos nacido de esta unión orgánica, que el Señor nos ha dado su vida y cómo es que nosotros como iglesia local podemos expresar al Señor. Y luego la otra parte que también me gustó acerca de que en primer lugar deberíamos de negarnos a nosotros mismos e identificarnos con el cuerpo. Y es a veces un poco difícil, diría yo, quizás para mí a veces identificarme
con el cuerpo, ¿verdad? Y decía ahí en el bosquejo que si hacemos esto, la vida que llevaremos será la vida del cuerpo. Pero más adelante dice que mientras más nosotros disfrutemos al Señor, más estaremos conscientes de lo que es el cuerpo. Entonces, al hacernos conscientes del cuerpo, definitivamente vamos a identificarnos con el cuerpo de Cristo. Y al final, en una parte que logré ver ahí, es que estamos relacionados. Todo lo que nosotros hacemos está relacionado con el cuerpo. Entonces, cada vez que nosotros hacemos algo, deberíamos de tener esa consideración, ¿verdad? Que todo afecta al cuerpo. Y eso es como un nuevo llamado, ¿verdad? Empecé a recordar cuando estábamos leyendo el bosquejo, ¿verdad? Acerca de esto. Y permítame, hermano, estoy compartiendo, mi amor. Entonces, sí me recordaba de esto, de lo que hablaba aquí, ¿verdad? De ser conscientes y cómo es que todo lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Afecta al cuerpo, ¿verdad? Y que deberíamos de tener siempre en cuenta al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y como decía más al final, que necesitamos ser o necesitamos considerar, ¿verdad? ¿Cómo se sentiría el cuerpo si yo hago esto? ¿Cómo se sentiría el cuerpo si hago lo otro? ¿Verdad? ¿Cómo reaccionaría? Entonces es bien impresionante ver, ¿verdad? Que nosotros estamos, verdaderamente estamos unidos, ¿verdad? Al cuerpo de Cristo y que nada puede separarnos de Él. Amén. Que estaba hablando Carolina, a mí también me impresionó bastante, ¿verdad? Porque no creo que solo esta vez lo hemos visto varias veces, ¿verdad? Esto sobre la unión orgánica, ¿va? De ser uno con el Señor, ¿verdad? Ser hijos del Padre, ¿verdad? Porque Él por eso dio a su Hijo para que diera su vida por nosotros, ¿verdad? Porque Él quería un cuerpo para su Hijo, ¿verdad? Y como decía Carol, ¿verdad? Es cierto, a veces, yo no sé, ¿verdad? Si ustedes tal vez han sentido o no, pero cuando le pasa a algo a algún hermano, el cuerpo lo siente. Al menos yo siento dolor en mi cuerpo cuando oigo que un hermano está mal y que a veces uno no lo puede ayudar porque está tan lejos, ¿verdad? Pero si uno pudiera estar cerca, pues yo creo que sí puede hacerlo, ¿verdad? Mas, sin embargo, este es el sentir del cuerpo, ¿verdad? Y como decía Carol, ¿verdad? Tener cuidado, ¿verdad? Y a veces nosotros ni nos preocupamos de las cosas que hacemos y dañamos al cuerpo. Y por eso es que a veces no crecemos en vida. ¿Por qué? Porque nosotros mismos hemos dañado al cuerpo. Nosotros mismos nos dañamos, no solo a nosotros mismos, sino dañamos al cuerpo, ¿verdad? Con nuestra expresión, como decía Carol, ¿verdad? Las localidades somos la expresión, ¿verdad? De Cristo, ¿verdad? Y es cierto, hay una iglesia universal en todo el universo. Me gustó mucho eso y lo disfruté bastante, ¿verdad? Porque me doy cuenta, ¿verdad? Cuánto Dios nos ama y nos tiene regaditos por ahí, ¿verdad? Por todo el mundo, ¿verdad? Pero lo más impresionante es que somos uno con el Señor, ¿verdad? Él estamos arraigados con Él, ¿verdad? Así que enraizados con Él, ¿verdad? Pero como decía Carol, a veces no tenemos cuidado de lo que hablamos o lo que hacemos. Dañamos al cuerpo. Yo he sentido a veces, y a veces yo digo, Señor, perdóname, tal vez dije alguna palabra que golpeé a mis hermanos o algo que hice que no es correcto, ¿verdad? Pero ese es el sentir del cuerpo, ¿verdad? Y por eso yo leía en Gálatas, en Pablo, ¿verdad? Cómo es que Pablo, por eso él tenía la visión. ¿Por qué? Porque él era parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Él sentía lo que sus hermanos hacían, ¿verdad? Estaban mal, ¿verdad? Cuando él andaba, ¿verdad? Entonces, Pablo tuvo una visión muy fuerte y me gusta todo eso sobre la visión, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? Porque a Pablo lo ayudó mucho porque él se entregó definitivamente al Señor, ¿verdad? Y ese debe ser nuestro sentir nuestro de hoy en día, ¿verdad? Ser uno en el Señor, ¿verdad? Entregarnos al Señor, ¿verdad? Y sea lo que sea, ¿verdad? Pues no solo disfrutarlo a Él, sino que también disfrutar del cuerpo, porque también los hermanos nos comparten, ¿verdad? La palabra que llega a nuestra vida y nos nutre, ¿verdad? Nos salva, nos da vida. Entonces, alabado sea el Señor por el cuerpo, ¿verdad? Y por esa bendición tan grande que tenemos estos bosquejos, ¿verdad? Que nos ayudan. Yo a veces no entiendo todo,
le compartí a veces a mí, yo no lo entiendo todo, pero lo poquito yo lo disfruto, lo vuelvo a leer, ¿verdad? Y aunque sea una, dos, tres palabras, pues digo, Señor, gracias, porque tú me alimentas a través de tu palabra, ¿verdad? Y he entendido, ¿verdad?, que a veces he hecho daño, ¿verdad?, tal vez con una mirada o qué sé yo, a veces rechazan a uno a sus hermanos, ¿verdad? Y, pero alabado sea el Señor, ¿verdad? Porque el Señor quiere un cuerpo, dice, para Él. Él quiere una novia, dice. Somos su esposa, dice el Señor, ¿verdad? Y qué maravillosa, ¿verdad? Somos aquellos vencedores. Y yo decía, Señor, gracias, Padre, porque tú quieres vencedores, quieres un cuerpo, una novia, pero sin manchas y sin arrugas. Pero ¿cómo vamos a poder serlo si tenemos tantos defectos en nuestras vidas, ¿verdad? En nuestro corazón hay maldad, ¿verdad? Entonces, pero alabado sea mi Padre que Él nos da a entender muchas veces a través de su palabra. Amén, hermano. Pues tenemos unos pocos minutos nada más para ir terminando. Qué semana tan maravillosa nuevamente. Este factor, eh, dice que la iglesia esté en el Dios triuno, pero ya en el contexto del resto del bosquejo, no es una condición que la iglesia llegue a estar en el Dios triuno, sino que el factor de que la iglesia esté, o sea, la iglesia está ahí, ¿verdad? Ahora, eventualmente los que estamos fuera de esa esfera somos nosotros, así que hay que meternos a esa esfera, mantenernos ahí, porque ahí existe la iglesia, ahí está fundamentada la iglesia. Si consideramos, si se recuerdan tal vez, de la salvación completa que Dios efectúa en Romanos, que tiene dos aspectos, uno jurídico y otro orgánico. Esta semana nos habla mucho de un aspecto en cuanto a la verdad, un aspecto en cuanto a lo establecido. ¿Cómo es que es la iglesia? La iglesia está en Cristo, ¿verdad? La iglesia existe ahí. Y nosotros también estamos ahí metidos. Pero nos falta que nuestros ojos sean abiertos y que veamos realmente lo que somos y dónde estamos. A veces, por ejemplo, como un ejemplo, los que somos papás, llega un momento donde nosotros todavía no hemos visto exactamente, es que ya soy padre, ¿verdad? O en mi caso, yo soy esposo. O sea, ¿cómo se comporta un esposo? En mi mente todavía soy soltero, en mi mente todavía no tengo hijos, pero ya tengo hijos y ya estoy casado. Entonces, esto es algo así. En la iglesia existe en Cristo y es de Él. Y nosotros también somos de Cristo y estamos en Él. Entonces es una cuestión de estar conscientes, de que seamos alumbrados. Y pues todavía no voy a empezar por el principio, sino más bien me voy a saltar por el cuestión del tiempo. En el día 5, el punto número 3, abajo del Romano 3, dice, el disfrute que tenemos de Cristo hace que lleguemos a estar conscientes del cuerpo de Cristo. Es que todo lo que hacemos y decimos ya afecta al cuerpo de Cristo. Todas nuestras acciones, porque nosotros ya estamos incrustados ahí, ¿verdad? Es como en una familia, ¿verdad? En una familia, si el papá agarra el sueldo y se lo gasta, afecta a la esposa y a todos los hijos. Si se gasta lo de la luz, van a cortar la luz. Entonces, esto es algo así. Necesitamos nosotros darnos cuenta completamente de lo que hacemos, lo que decimos, dónde vamos, si nos reunimos, si no nos reunimos, si oramos, si no oramos, lo que decimos, cómo nos expresamos en frente de las personas, en frente de nuestros hijos. Y como decía la hermana Paula, a veces no nos hemos dado cuenta, hay cosas muy directas, ¿verdad? Tratar mal a alguien, hacerle una mala pasada tal vez, o un mal gesto con alguien, eso afecta definitivamente. Pero aquí vamos a lo personal. Cada uno de nosotros hemos sido puestos, no es decir, no estamos como en una pequeña parte. Pero es como los bebecitos, hace muchos años, bueno, no tantos, hace 11 años, Esthercita pues estaba bien bebecita, y llora, que llora, y llegó mi papá a visitarnos, y no sabíamos qué era. Entonces nos dijo, mire pues, esta nena es bien gordita, entonces revisen los gorditos en los bracitos, en las piernitas, y cabal en la muñeca tenía un pelo, de alguien que la había cargado. Entonces le quitamos el pelo, y la niña dejó de llorar, porque eso de alguna manera le molestaba. Entonces, pero no nos, o sea,
hubo necesidad de esa interacción con mi papá en este caso, para poder ser alumbrados y empezar a darnos cuenta que le estaba afectando a ella. Pero eso es el diario vivir. Nosotros afectamos al cuerpo, no solo, o sea, sí lo afectamos con lo que decimos, no decimos en una reunión, pero esto se refiere a lo que hacemos y decimos durante el diario vivir. Si nosotros expresamos a Dios, porque se supone que la iglesia expresa a Dios, se supone que la iglesia debe hacer esto, debe decir aquí, tiene que hacer allá, pero ¿por qué no lo hace? Porque todos los miembros no somos conscientes del cuerpo de Cristo. Nos falta esa conciencia, nosotros, no importa, no importa, ¿verdad? No comparto, no me reúno, no voy a ofrendar, no voy a hacer esto. O sea, todo esto nosotros lo damos como que no pasa nada si no lo hago, no pasa nada si no lo digo. Ahora, no es que en esta tarde, porque yo se los diga, van a ser alumbrados, o porque no los diga el hermano Jorge, o la hermana Paula, o Carolina. Este punto me tocó mucho a mí. El disfrute que tenemos de Cristo, o que tengamos de Cristo, hace que lleguemos a estar conscientes del cuerpo de Cristo. Entonces nos falta eso, o al menos necesitamos trabajar más en este disfrute para que entonces nosotros empecemos a considerar. Y como decía la hermana Paula, no voy a tratar mal al hermano, si es el hermano, ¿verdad? Pero a veces pasa que a veces dentro de la misma familia no nos tenemos paciencia y no nos tratamos tan bien. A mí me pasaba que no quería ni Linda ni Esther que yo les diera clases de guitarra porque hacer otra vez. O sea, yo era muy duro con ellas, y si son mi familia, debería ser al contrario, debería ser más amable, más didáctico con ellas, pero no, mire, eso es como somos. Entonces necesitamos laborar. Si algo necesitamos hacer es volvernos al Señor, laborar en disfrutar al Señor, pero también ser expuestos en que hemos vivido mucho tiempo sin ser conscientes de que ya estamos en el cuerpo. Ya el Señor nos colocó ahí. La iglesia existe en Cristo, así que yo me tengo que mantener en Cristo todo el tiempo. Estando en Cristo todo el tiempo, mi velo es quitado, veo toda la situación que pasa a mi alrededor, y especialmente hay un tema interesante que leímos en el libro del Ministerio de Oración de la Iglesia. Especialmente cuando somos muy bendecidos, necesitamos aprender a mantener esa bendición, porque muchos de nosotros tenemos esa experiencia. Recibimos una bendición grande del Señor, ¡pum!, y se nos fue. Ni nos dimos cuenta cómo se fue. Pero necesitamos aprender a mantener y a retener esa bendición con nosotros. ¿Cómo podemos lograr eso? Disfrutando al Señor constantemente. Miren la ayuda que hemos recibido con el asunto de estar leyendo la Biblia. He percibido y he sentido ese ánimo de estar avanzando en los libros de la Biblia y estar enterándome de un montón de cosas que no me recuerdo cuál era el detalle, pero había una cosa que encontré que por años yo he dicho y otros han dicho y está totalmente equivocado. Porque como solo repetimos lo que oímos y ni nos vamos a leer, entonces esta lectura, entre muchas cosas, en mi caso eso ha sido una infusión de vida completa, pero el ánimo que tenemos aquí es esto. Miren lo que es la iglesia está en Cristo, la iglesia es de Dios, usted ya está en Cristo, usted es de Dios, dése cuenta dónde está. Dese cuenta que ya es una persona grande, por ejemplo, los que sufrimos de este tema de la inmadurez, por ejemplo, ¿verdad? Si ya es un señor usted de 40 y tantos años, ya no puede andar así, no se puede vestir así, pero nos falta ser alumbrados, y esta luz y esta iluminación viene especialmente cuando disfrutamos muy intensamente al Señor. Así que hay que añadirle, hay que subirle la llama a este asunto. ¿Está orando usted? Ore más. ¿Está leyendo la Biblia? Pues lea un poco más. Y como decía la hermana Paula, yo leo y releo y vuelvo a leer porque lo estoy disfrutando. Así que subámosle una rayita al volumen, pongámosle más llama al fuego, no nos perdamos en la vida humana, ¿verdad? Recordemos, siempre nos llama el Señor a la senda antigua, a como éramos al principio, ¿verdad? Hemos crecido, pero necesitamos tocar al Señor igual como lo hacíamos al principio. Por eso aquello de dejar el primer amor, por ejemplo, ¿verdad? Volvamos otra vez a ese ánimo y a esa búsqueda. Por ejemplo, cuando inició la pandemia, ¿se recuerdan? Había aquel fervor y aquella cosa por el temor de la situación, y hoy día en teoría estamos un poco peor de como estábamos en la primera ola, pero todo el mundo relajado,
Aquí a la par una piñata y la gente reuniéndose, visitándose, saliendo, y en teoría esto está peor que antes. Pero ¿qué nos pasa? Empezamos a cegarnos. No, no pasa nada, no, no pasa nada. Deberíamos, por ejemplo, ver la cantidad de gente que está falleciendo, la cantidad... Ahora los contagiados son más cercanos, ¿verdad? Ya el conocido fulano de tal, el pariente fulano de tal. O sea, esto se va acercando y se va acercando cada vez más. Entonces cosas como estas que pues tal vez no vendrán al caso, pero muestra cómo nosotros nos comportamos para lo que es nuestra realidad, ¿verdad? La realidad de Guatemala, por ejemplo, la realidad de Misco, la realidad de Santa Marta, San José de las Rosas, la realidad de la iglesia. En este caso, ya estamos en Cristo. No les voy a decir, hermanos, laboremos para estar en Cristo, si Él ya nos puso ahí. Pero ahora nosotros comportémonos o vivamos de acuerdo a donde Dios ya nos puso, ¿verdad? Como que usted le hubieran puesto, mire, ya usted es jefe y todavía sigue barriendo. Pero si ya lo pusieron de jefe. Sí, pero yo barro, ¿ah? No se ha dado cuenta, no nos hemos dado cuenta de esto. Así que, amén, mis santos queridos hermanos y hermanas.